El acta de la sesión 67ª especial se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 68ª ordinaria se pone a disposición de los señores diputados y le ofrezco al señor secretario la palabra para que pueda dar lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, una comunicación del señor David Peralta, fiscal de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, mediante el cual remite el informe que se comprometió a hacer llegar en la sesión pasada acerca del reuso de aguas servidas tratadas y que le solicitara a esta comisión en el transcurso de la sesión del miércoles pasado. Y en segundo lugar, un reemplazo temporal. Don Felipe Letelier reemplaza en esta oportunidad a doña Cristina Girardi. Eso es todo, Presidente. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Se ofrece la palabra? ¿Se ofrece la palabra? ¿Temas varios? La presente sesión tiene por objeto continuar la discusión en general del proyecto de ley de origen en moción de los señores diputados Claudio Regada, Lautaro Carmona, Marco Espinosa, Daniel Farcas, del diputado Insunza, Jarpa, Jiménez, Monsalves y Robles, y de la diputada señora Marcela Hernando, que modifica la Ley General de Servicios Sanitarios en el sentido de privilegiar la disposición de aguas servidas tratadas para uso en actividades agrícolas y mineras, de acuerdo al boletín número 9779-33. Tal como acordamos en la sesión pasada, hemos formulado invitación a los autores de dicha iniciativa para que puedan expresar sus puntos de vista. Estábamos anteriormente en esta misma sala, en la Comisión de Minería, con el diputado Marco Espinosa, quien manifestó encarecidamente que venía a esta sesión. Y no sé, señor secretario, si cursamos algunas otras invitaciones. No, para esta oportunidad no. Solamente solo al los autores del... Pero a todos los autores. Se le mandó copia a todos. ¿Y de la sanitaria no? A la superintendencia que escuchamos más, pero de las empresas no se ha acordado todavía. Podríamos de todas maneras fijar un calendario de audiencia, si les parece, y enviar propuestas de nombres a la Secretaría de quienes consideremos importante poder escuchar. Además, recuerden ustedes que como hay un proyecto similar en el Senado, que no es exactamente igual al que se presentó en la Cámara, porque este proyecto hace referencia a las aguas grises y a las aguas negras, y el del Senado solo a aguas grises. También era solo el del Senado, sí, solo aguas grises. Si les parece, podríamos pedirle a la senadora Adriana Muñoz que también pudiera venir a compartir la experiencia, pero independientemente de aquello, podríamos abrir un proceso la primera semana de marzo de recibir propuestas de invitados para el proceso de audiencias. Si les parece, acordamos. Señor secretario. No, mi duda es invitar a la senadora una vez que recibamos el proyecto de aguas grises o a propósito de este proyecto, de esta moción. El proyecto de aguas grises viene en su primer trámite, ¿no? Aquí indicando. Ese empezó en el Senado, sí. O sea, vendría acá en segundo trámite, sí. Yo creo que sería bueno, una vez que lo despachen, invitar a la senadora. Sí, una vez que lo despachen. Entonces, queremos ofrecerle la palabra al diputado Marcos Espinosa como uno de los autores, autor principal del proyecto en origen de moción que modifica la Ley General de Servicios Sanitarios en el sentido de privilegiar la disposición de aguas servidas tratadas para uso en actividades agrícolas y mineras, que esta comisión ha tenido a bien comenzar la observación y discusión de este proyecto. Diputado, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio también a todos los miembros de la Comisión de Recursos Hídricos, de Certificación y Sequía de la Cámara de Diputados, de la cual yo fui miembro hasta la legislatura pasada. Y este proyecto de ley está en directa sintonía con un tema que es bastante ciudadano y que dice relación con el cobro que hacen las empresas sanitarias del tratamiento. Uno cuando revisa
el listado de importe o el listado de cargos que se le imputan a cada uno de los clientes domiciliarios, además del consumo, el alcantarillado, viene un ítem que para muchos ciudadanos es inentendible, que es el tratamiento. Entonces, yo recuerdo que en la legislatura pasada hubo muchas organizaciones ciudadanas que presentaron un requerimiento ante la Comisión de Recursos Hídricos en términos de cómo esto de alguna manera se retribuía o se descontaba del cobro total del consumo de agua potable. Toda vez de que una vez que el agua era tratada, esa agua era o vendida a empresas mineras o lisa y llanamente vuelto a su cauce, que era lo que correspondía hacer. Y a partir de esa inquietud es que nosotros presentamos este proyecto de ley acompañado por otros diputados, en el sentido de empezar ya a regular lo que es este cobro y que también tuviera este cobro un retorno ciudadano. Y este proyecto de ley, que tiene un artículo único, establece claramente de que una vez tratadas estas aguas, que son aguas servidas, pudieran ser utilizadas ya sea para las labores agrícolas o mineras, y de esa forma generar algún nivel de mitigación del pago de ese tratamiento. Fíjese usted, señora presidenta, que en el caso particular del tercer distrito, al cual yo represento, específicamente los agricultores de Calama y San Pedro de Atacama, tienen un grave problema de recursos hídricos. Y Tratacal, que es la empresa que hoy día está a cargo del reciclaje de estas aguas, lo que hace una vez que estas aguas son tratadas es devolverla a la quebrada de Quetena, sin que éstas presten ningún tipo de uso. Se han firmado algunos convenios con pequeñas organizaciones de agricultores, pero que nunca ha tenido, digamos, sustentabilidad en el tiempo, por distintas razones. Entonces, una de las formas de poder compensar en parte este cobro que hacen a los usuarios es justamente de que estas aguas puedan ser destinadas al uso agrícola con la autorización de la autoridad sanitaria correspondiente a cada una de las comunas. Básicamente ese es el sentido y la intención de esta moción parlamentaria, que esperamos tenga una tramitación rápida aquí en la Comisión de Recursos Hídricos, porque creo que tiene un impacto y tiene un sentido de retorno ciudadano que es evidente. Gracias, presidente. Gracias, presidenta. No cabe duda que este es un proyecto de un impacto extraordinario, particularmente en aquellas zonas en las que se está viviendo el devastador fenómeno de la sequía. Y no solo por esa razón tiene valor esta iniciativa, sino porque además en muchos lugares del país todavía las aguas semitratadas van en emisario submarino a las bahías más cercanas. En el caso de las comunas que no están situadas ni emplazadas en el borde de la costa, son más bien de carácter mediterráneo. Como lo ha dicho el diputado presidenta, las aguas vuelven a su cauce una vez que son tratadas, y son tratadas con mecanismos bastante básicos. Se le aplica oxigenación, cierto tipo de alga que quiebra la molécula de las sustancias que se van acumulando, y por decantación van generando la limpieza del agua que luego vuelve a su cauce. Ese es un factor que habría que considerar, que el cauce ya no recuperaría los volúmenes de agua, pero naturalmente impactarían muy positivamente esos cuerpos de agua que no van a su cauce original en otros puntos donde se podrían utilizar en usos industriales o en usos agrícolas. Para los efectos de poder darle un uso agrícola, habría que establecer un estándar en la calidad del agua para que pudiese cumplir ese objetivo, lo que implicaría establecer una norma muy rigurosa que ponga las pautas necesarias para que las empresas sanitarias desarrollen este proceso con fórmulas un tanto más elaboradas que le permitan efectivamente
que estos cuerpos de agua se vayan a lugares donde puedan ser reutilizados en riego, o bien establecer que sean utilizados en riego arbóreo o en algún tipo de especie que no ponga en riesgo, si es que el estándar que se aplica no es el que asegure 100% la posibilidad del riego, por ejemplo, de chacarería. Entonces ahí hay un tema que a mi juicio habría que afinar, por lo que el impacto que puede tener en salud, y en el caso de los usos industriales había que orientarlos a la minería u otros, y con costos, a mi juicio, y esto no es por hacer discriminación odiosa, Presidenta, pero con un costo distinto del uso que va a la agricultura. Porque el uso que va a la agricultura, aun cuando está de por medio un proceso comercial, no obstante eso, el destino de ese trabajo de orden comercial es proveer, ¿no es cierto?, de alimentación a la comunidad. En el caso de la minería, un trabajo que, si bien es cierto, no da lo que es de primera necesidad, que es el alimento, pero da los recursos para adquirirlo. Pero sin embargo, yo visualizo, de acuerdo a la naturaleza de ambos trabajos, porque uno es más amigable con la naturaleza que el otro, que los costos deben tener criterios distintos para su cálculo. Entonces, me parece a mí que aquí hay un proyecto de sumo interés, muy interesante, y que a mí me parece necesario, indispensable, y compatibilizarlo con otros que existan de tal manera que se pueda fortalecer e instalar un sistema que definitivamente resuelva dos problemas en Chile: el de la carencia de agua a través de su reutilización y el de evitar que los cuerpos naturales de agua sean contaminados con aguas tratadas inadecuadamente. Eso es, Presidenta, muchas gracias. No, muchas gracias por el uso de la palabra y los comentarios. Queremos también dar la más cordial bienvenida a uno de los autores que también se ha integrado a la comisión, el diputado Carlos Abel Jarpa. Efectivamente, como lo señala el diputado Raúl Saldívar, en la sesión pasada que iniciamos la discusión de este proyecto de ley, junto a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, lo que distintos miembros de esta comisión hemos planteado es que este proyecto de ley viene a dejar en claro un vacío que la legislación tiene. Y si ha sido interés de los parlamentarios es porque aquí el organismo rector en estas materias, cuál es la Superintendencia de Servicios Sanitarios, tampoco desde ya largo tiempo no ha presentado una propuesta para resolver esta situación, y por eso que comienzan a surgir tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados iniciativas en esta línea. Así es que sumarme también a los planteamientos del diputado Raúl Saldívar, nuestro reconocimiento a los autores de esta moción, que nos permite poner en esta Comisión de Recursos Hídricos un tema tan necesario de que la legislación aborde cuál es el sentido de avanzar respecto a una legislación de las aguas servidas y tratadas. Si el diputado, uno de los autores, le quiere hacer uso de la palabra, diputado Jarpa. ¿No? Muchas gracias. Ofrezco la palabra. Diputado Jorge Ratger, luego el diputado Alvarado. Bueno, me parece bastante interesante la propuesta, pero tomo varias de las ideas que señaló el diputado Saldívar, en el sentido de resguardar también el curso de las aguas, pero no resguardarlo sencillamente por mantener aguas abajo corriendo, sino que aguas en condiciones de que efectivamente se pueda desarrollar una vida en torno a ese curso. Por lo tanto, además de poder analizar esta situación, que por supuesto que es absolutamente entendible, yo también soy una zona agrícola, entiendo que el agua es vida y el que permite desarrollar muchas actividades agrícolas de distinto tipo, hay que ver cuáles son los parámetros para efecto de que el agua o que se destine al tema agrícola o minero, o sencillamente la que va a los cauces como hoy día va, efectivamente cumpla ciertas condiciones mínimas que permitan, en primer lugar, desarrollar sin riesgo la actividad que se pretende desarrollar. El caso minero, el caso agrícola es mucho más complejo, obviamente. Planteaba el diputado Saldívar la posibilidad de que en la chacarería, obviamente que las condiciones son mucho más exigentes que en lo que puede ser regadío de árboles frutales, por ejemplo. Pero también hay que ver cómo está la norma en el tema de las aguas que se están entregando a los cursos fluviales, que si bien es cierto, reitero,
es parte de mantener esos cursos fluviales, pero que efectivamente no sean cursos fluviales de agua que se ve corriendo, pero que no tiene ninguna vida y que tampoco desarrolla ningún tipo de actividad. Por lo tanto, hay que ir analizando caso a caso la situación. Yo creo que la normativa que se tiene que dictar es muy rigurosa en ese aspecto. Yo creo que el ser humano hoy día a la naturaleza la altera muchísimo, y el tema de las aguas que son utilizadas para el consumo humano, lo ideal es que se entreguen prácticamente en las mismas condiciones a los cursos fluviales o a otra actividad, y eso significa exenta no solamente de partículas sólidas, sino que también de productos químicos que alteran, por supuesto, su composición y que impiden el desarrollo de la vida por lo mismo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Ratger. Tiene la palabra el diputado Alvarado. Muchas gracias, presidenta. Felicitar a los parlamentarios que han propuesto el proyecto, ¿cierto? Es un tema crucial para Chile, un tema crucial para el país a 20, 30 años plazo. Las condiciones del país actualmente en el mundo en materia de disponibilidad de aguas para la agricultura, uso industrial y consumo humano es de las más malas de Latinoamérica, solamente superando a Perú, y las proyecciones a 20, 30 años plazo son peores. Es cosa de ver los análisis de estudio de esto, y Chile en el año 2040 va a estar en los lugares más malos del mundo. En Latinoamérica, por cierto, vamos a ser los de peor situación, y a nivel de los países del Golfo Arábico, que tienen, por cierto, muchos más recursos que nosotros. Y es un tema crucial, el tratamiento de esta agua. Fíjese que en la cuarta región, en el eje Serena-Coquimbo, como explicó el diputado Saldívar, esta agua tratada, entre comillas diría yo, son desechadas, eliminadas. Y hay empresas mineras que usan agua dulce para esto. Y hay planteamientos también que yo creo que hay que analizar en perspectiva, como ocurre con la solución que se plantea, que yo creo que hay que darle mucha vuelta, mucho estudio de las plantas desaladoras, que también es una opción que se plantea. Pero si antes no somos capaces de tratar las aguas negras, todas estas aguas residuales, aguas grises, existe en el mundo, hay tecnología adecuada, no solamente de microorganismos, sino también del ultravioleta para todos estos tratamientos. Incluso estas aguas grises en la agricultura son benéficas, porque tienen componentes nutricionales que lo facilitarían. Pero todo esto es materia de estudio, y esto está disponible en la literatura mundial, y hay otros países en el mundo que son pioneros en esto. Países que incluso tienen menos posibilidades de cuencas hidrográficas que nosotros. Entonces es fundamental que esto salga adelante, que lo llevemos a cabo antes del planteamiento, que yo no me pongo, ¿cierto?, de soluciones que parecen ser muy buenas, pero como son las desaladoras, pero que hoy en el mundo también están en revisión. Porque, como dijo el diputado Ragbe, la invasión del hombre hacia estas plantas desaladoras trae consecuencias en las capas bentónicas terribles, por la devolución de la sal en estos sectores. Entonces, yo creo que hay que partir por lo básico, ¿sí?, como todas las cosas en la vida. Y lo básico es la reutilización de estos recursos, la cultura que también hídrica que tiene que tener el país, que estamos faltos de eso. Y esto es un muy buen paso dentro de un contexto global que el recurso agua va a tener para Chile en el año 2030, 2040, que es crítico. Eso quería agregar. Muchas gracias, diputado. ¿Se ofrece la palabra? Diputado Gaona. Primero que todo, felicitar a los mocionantes por el proyecto que están planteando, pero también preguntarles si han pensado ir un poco más allá también en esto, en el sentido de cómo también reutilizamos las aguas grises en los domicilios. Hoy día se tienen estanques de sanitario con 2 botones, uno que descarga menos o más agua. También se podría tener al interior de las casas 2 redes. Hoy día no está normado eso tampoco. 2 redes en el sentido de que en el mismo domicilio se comienza a reutilizar agua.
Porque una de las complejidades que tiene el poder disponer de las aguas grises, primero yo no sé si todos los sistemas de tratamiento que tenemos en Chile están en condiciones de asegurarnos de que efectivamente el agua que entreguemos para riego sea en condiciones sanitarias la adecuada, especialmente como decía el diputado Saldívar en el tema de la horticultura o las hortalizas. Ese es un tema. También el otro tema que también lo mencionaba el diputado Alemán. No. El diputado Espinosa. El diputado Espinosa. Salió el alemán. El alemán. No, el alemán es que me atacó el alemán a mí, porque ese es el problema. El Alzheimer. No, me atacó el alemán, que es distinto. El Alzheimer. No, pero fuera de broma, también los usuarios pagamos todos por la recaptación, distribución, recolección, disposición y tratamiento de las aguas servidas, y por lo tanto está pagado todo un servicio. Finalmente esa agua que se le va a entregar a la industria minera o a la industria agrícola obviamente va a ser sujeto a una transacción entre la empresa sanitaria y el usuario final, sea agricultor o sea minero. Pero ¿cómo va ahí, por decirlo de alguna manera, los usuarios del agua potable? Porque al final esa agua está tratada porque se ha pagado para que esté tratada. Y es un poco lo que mencionaba el diputado Espinosa, tal cual lo mencioné al principio. Entonces, yo creo que quizás en las audiencias que tengamos y cómo podemos seguramente avanzar más en este tema, podamos tener también, ir incorporando y robusteciendo un poco más este planteamiento, si es que así lo estiman conveniente, de tal manera de poder abordar el tema de una manera bastante integral y poder no solo ver cómo entregamos agua para riego y la minería, sino también, porque minería también, porque no industrial, porque en las regiones del sur de Chile minería probablemente, pero sí industria, también ese es un tema, y lo otro que también que efectivamente podamos tener un cuerpo más robusto, y además yo no tengo la certeza si hoy día todas las sanitarias, todas las ciudades tienen este tema resuelto, cómo esto golpea las tarifas después, en fin, yo creo que tenemos que tener en las audiencias tener la oportunidad de abordar todos estos temas y ojalá podamos incorporar más cosas y tener un cuerpo legal mucho más robusto que aborde de manera más integral. Yo sé que a veces lo óptimo es lo enemigo de lo bueno, por eso yo apunto a llegar a lo bueno, no necesariamente a lo óptimo, y ir avanzando en este tema que me parece que es muy relevante como lo han planteado los diputados mocionantes. Muchas gracias. Diputado Gaona, quiero ofrecer la palabra. Si no, quisiera hacer una propuesta de manera de cómo continuamos con la tramitación de este proyecto. Efectivamente, como muchos lo han señalado, esta es una iniciativa que nosotros valoramos, sobre todo en el contexto de sequía, de cambio climático, de estrés hídrico que hoy día vive una buena parte de nuestro país, y que además, como ha señalado o nosotros mismos lo señalamos en la sesión pasada, esto revela un vacío que la legislación ha tenido, y que por otra parte quienes debieran estar llamados a esto, los organismos rectores, como la Superintendencia de Servicios Sanitarios, no han avanzado en una propuesta de iniciativa legislativa. Creemos que esto permite visibilizar esta necesidad, pero también para que lo podamos viabilizar necesitamos de otros aportes. Entonces, independiente, nosotros ya habíamos tomado el acuerdo que durante la primera semana de marzo vamos a abrir procesos de audiencia. Yo creo que en ese sentido es muy importante que podamos dividir estas audiencias en aquellas instituciones que también puedan aportar desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, algunas otras que puedan aportar desde el punto de vista de el ordenamiento más bien, o escuchar a algunos que puedan sentirse
beneficiados o afectados, organizaciones de agricultores, de la industria. A mí me parece buena la acotación que han hecho varios parlamentarios en que a lo mejor inicialmente esta moción es un tanto restrictiva, digamos, porque solo lo acota para actividades mineras y actividades agrícolas, pero podríamos a lo mejor abrirlo, como lo han planteado en esta misma sesión, a otras actividades industriales. Y yo creo que además sería muy interesante porque el superintendente de Servicios Sanitarios lo planteó en su presentación la semana pasada respecto de experiencia y legislación comparada, y tal como ellos lo señalaron, es muy llamativo lo que ocurre, por ejemplo, en California, como uno de los estados que tiene una mayor reglamentación e implementación de proyectos de reutilización de aguas residuales. Yo creo que en eso también sería muy importante que la biblioteca pudiera compartir experiencia de legislación comparada y que vinieran a esta comisión a mostrar cuál es el tipo de legislación, de reglamentación, y sobre todo en que para los autores de esta moción un objeto importante de esta iniciativa es que tenga un rédito ciudadano en cómo esto se puede mejorar también desde el punto de vista de los procesos tarifarios. Yo creo que ahí sería un gran aporte y podríamos pedirle al secretario que desde ya pidamos a la biblioteca una legislación comparada respecto del uso de aguas residuales en distintos países, de la línea de lo que también planteó la superintendencia la semana pasada respecto de cuáles son ahí las experiencias más interesantes. Ellos mencionaron en su presentación varias, mencionaron California, mencionaron Australia, mencionaron Israel. Entonces yo creo que ahí esa iniciativa sería importante, y que pudiésemos también invitar a la Asociación de Empresas Sanitarias para escuchar su opinión como parte de un conjunto de opiniones técnicas que también debiéramos escuchar en este proceso de audiencia. Pero el deber de la comisión es escuchar las distintas opiniones de diversos actores, y por eso que vamos a escuchar a agricultores, a organizaciones de consumidores. Entonces, más bien que lo podamos dividir en invitados que tengan un carácter jurídico, un carácter más técnico, que puedan aportar y de beneficiarios. Entonces, en ese sentido, los invitamos para que puedan enviar a la Secretaría sus propuestas de invitados, que pudiéramos definir ya a partir de la primera semana de marzo un calendario de audiencia, y después abrir el plazo para, a través de la vía de indicaciones, a lo mejor ampliar el proyecto, que reiteramos nuestro reconocimiento a los autores por esta iniciativa. Diputado Sergio Gaona. Al secretario, por su intermedio, respecto del análisis de la legislación comparada, los países que mencionó, que fundamentalmente son países desarrollados, que también nos pudiesen tener un análisis de legislación comparada respecto de la utilización de aguas residuales en países que tengan un ingreso per cápita similar al nuestro y una economía similar al nuestro, porque muchas veces nos comparamos con los países desarrollados, que está muy bien, pero también veamos cómo lo han resuelto países similares a nosotros, que quizás puedan ser, y con la misma condición hídrica también, en general, para que no solo se limite a los países desarrollados. Eso. Perfecto. Presidente, Diputado Saldívar, muchas gracias. Como decía un amigo mío campesino, por pura falta de ignorancia no me hago esta pregunta. En el evento de poner en ejercicio estoy especulando, ¿no? Una situación como la que plantea esta norma, se va a requerir de hacer algunas inversiones en infraestructura. Eso naturalmente lo entendemos todos. Mi pregunta en rigor, ¿a qué le van a corresponder los costos de esas inversiones? Es un tema que también conviene manejar, porque eso puede implicar que el proyecto considere aspectos de esa naturaleza y tenga que hacer algún trámite más. Pero lo que me parece a mí que sería saludable es tener un debate también sobre ese particular, para precisar un asunto que es de primer orden.
Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado. Yo creo que la sesión pasada con la Superintendencia de Servicios Sanitarios fue muy interesante. Uno tal vez piensa desde la perspectiva de la gradualidad que efectivamente esto debiera comenzar con aquellas zonas en donde ya hoy día existen plantas de tratamiento, emisarios, y por lo tanto hay ya una capacidad que está instalada en el país y que requiere de un marco como el que se propone a través de esta moción, de manera de poder generar una reutilización distinta. De acuerdo a la información que nos entregó el superintendente, una cantidad importante de estas aguas tratadas, de acuerdo a la información, insisto de ello, eran devueltas a los cauces del río. Ahora, hay otra información que muchas veces es conocida por todos nosotros, en que también hay un proceso de venta por parte de las sanitarias a terceros muy importante, y eso no se traduce en devolución de la tarifa. Lo que ellos señalaron, y que fue una de las preguntas que le hicimos, es cómo esto se fiscalizaba y se incorporaba en los procesos de tarificación, de manera de que eso contribuya a la baja de las tarifas. Pero así es. Entonces, esperamos en que esto sea de beneficio ciudadano, como lo proponen los autores de este proyecto. Si les parece, entonces abrimos durante la primera semana de marzo propuestas de invitados desde el punto de vista jurídico, técnico y ciudadano, y comenzamos ya la tramitación de esta moción. ¿Usted quiere que votemos en general? No, no podemos, porque eso se tiene que hacer cuando cerremos el proceso de audiencia. Sí. O sea, ya si estamos en esto es porque existe no solo la voluntad y el entusiasmo, sino también el compromiso de esta comisión de sacar adelante esta iniciativa. Sí. 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 Y desde ya están invitados a las sesiones de los días miércoles a las 15:15. Se ofrece la palabra. 17:15. 17:15. Lo que pasa es que leemos, como siempre se toma tiempo de más de esta comisión. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.